La verdad es que para mí es una inmensa alegría el poder predicar, sobre todo a otros sacerdotes. Aquí hay muchos laicos en esta catedral, pero seguro que todos vosotros me perdonáis si hoy me dirijo más a los sacerdotes, porque allí donde veis a cada uno de ellos, detrás de cada uno de ellos hay centenares y centenares de personas, centenares y centenares de almas. Cada uno de ellos es una fuente a la que van a beber los espíritus que Dios ha creado. Ellos les enseñan, les guían, ellos les dan los misterios de Dios, no solamente el pan consagrado, sino los misterios de Dios. Es cierto que después en el cielo cada uno recibiremos solo según nuestras obras. En el cielo da lo mismo haber sido un pobre mendigo o haber sido el Papa de Roma. Cada uno vale solo lo que vale su alma. Haber sido romano pontífice de toda la Iglesia no dará ni una pequeña cantidad más de felicidad para toda la eternidad. Pero aquí en la tierra, qué duda cabe que ser sacerdote es ser pastor de un rebaño. Es la inmensa capacidad que Dios da a un ser humano para actuar sobre centenares y centenares de seres humanos, a veces miles. Hay párrocos con miles de almas a su cargo. Vosotros, cuando hacéis apostolado, los laicos, normalmente, hay excepciones, tenéis que hacer apostolado uno a uno, un amigo, un vecino, un familiar, uno a uno. Ellos, cada vez que predican, actúan sobre masas. Los sacramentos, bodas, bautizos, tantas ocasiones para actuar simultáneamente sobre muchas almas. Vosotros pescáis con un anzuelo y una caña, ellos echan la red. Vosotros podéis ser más santos que cualquier sacerdote. Sin embargo, vuestra santidad está oculta. La conoce Dios. A veces algunos que están alrededor. Sin embargo, ellos han sido puestos en lo alto del candelero. Los ven todos. Su luz alumbra a todos. La importancia del sacerdocio. Dios podía haber hecho que los seres humanos fuéramos como islas, como creían los protestantes al principio, cada alma y Dios. Pero la realidad es que ha hecho con la Santa Iglesia lo que hizo con los ángeles, que unos coros superiores iluminan y ayudan a los inferiores, y esos a otros, y esos a otros. El orden de Dios es grandioso, grandioso. Por eso vosotros tenéis la suerte, por una vez, de escuchar las predicaciones que se dan a los sacerdotes. Y si hay una explicación eminentemente sacerdotal, es la explicación litúrgica acerca de cómo celebrar misa. No solo estáis en una charla a sacerdotes, estáis en una charla eminentemente sacerdotal. Se os ha concedido a vosotros, las ovejas, estar entre los pastores. Y eso es siempre
un privilegio. En el orden de la Iglesia, ovejas. En el cielo, allí la oveja puede valer más que los cardenales y los arzobispos. Nosotros no tenemos medios para santificarnos distintos de los que tenéis vosotros. Incluso el vicario de Cristo en la tierra, si quiere santificarse, tiene que dedicar tiempo ante el sagrario, leer libros espirituales, la misa, lo mismo que vosotros. No tiene medios personales, únicos, secretos. No, tiene lo mismo. Él, el Papa, tiene su trabajo. Vosotros tenéis el vuestro. Distintos trabajos. Cada uno se santifica a través de lo que le haya dado Dios. Por eso, no os importe no ser sacerdotes. Fijaos lo que os digo. No os importe, porque a Dios no le importa. A Dios no le importa. Cada uno de vosotros tenéis vuestro plan de Dios. Existe un plan de Dios para el que ha llegado al solio de Pedro, y existe un plan de Dios para el que simplemente es ama de casa cuidando de su marido y de sus hijos. El ser infinito tiene un plan con su voluntad para uno y otro para otro. No es que Dios se preocupe de hacer los planes solo para sus almas consagradas. No es que solamente exista vocación para las almas consagradas. Todos tenéis vuestro camino, vuestro destino, vuestra vocación. Y todos nos congregamos alrededor del altar. Todos nos santificamos de la gran fuente que se ha abierto después del sacrificio del Calvario. Todos vamos a la misma roca. Lo que comulgamos es lo mismo. Lo que comulgamos es lo mismo. Por eso os pido que recéis por los sacerdotes. Siempre excusadlos, excusad a los sacerdotes. Nunca les juzguéis. Excusadles. Y si veis algo inexcusable, guardadlo en vuestro corazón y decid, bueno, habrá cosas que habrá que comunicar al obispo solo si son muy graves. Entonces sí, pero solo si son muy graves. Normalmente lo que tendréis que hacer es eso, rezad por ellos. Se puede decir que el sacerdote tendrá un juicio más severo. Sí, tendrá un juicio más severo, pero también es verdad que hasta Dios entiende que los pobres sacerdotes son pobres seres humanos, rodeados de cosas que santifican tanto, pero al final son seres humanos, débiles, se equivocan, se desaniman, se sienten solos, tienen tentaciones contra la fe. Sed comprensivos como Dios es comprensivo. Este es el sermón para vosotros. Evidentemente, si diera un sermón a los obispos, el obispo tiene el deber de poner orden en la casa de Dios. El obispo es el único que sí que tiene el deber de poner orden. Pero a los laicos siempre les diré, excusad, comprended. Es cierto que la misericordia tiene un límite. El obispo a veces tiene que actuar de un modo duro, de un modo adecuado a las circunstancias. Pero eso ocurre muy pocas veces, porque yo veo a los sacerdotes y no tengo que hacer ningún esfuerzo para fijarme en lo bueno.
No tengo que hacer ningún esfuerzo para fijarme en lo bueno. Han dado todo, se han entregado al servicio de Jesús. Y Jesús está en medio de nosotros. Es como si Jesús os lo pudierais imaginar con su túnica, su pelo largo, su barba, aquí en medio donde está el altar, de pie o sentado, silencioso, viendo nuestra reunión en su nombre. Y es Él el que se da a sí mismo a través de sacerdotes. Imaginaos que Jesús estuviera callado porque dijera: no, quiero que prediquen ellos, y que después a la hora de la comunión Él os pusiera la forma en vuestra boca. Él os pusiera la forma en vuestra boca. Qué forma tan bonita de vivir la comunión. Incluso la misa, Jesús en medio de nosotros. La misa ya simplemente contemplando a Jesús aquí, que nos mira con amor. Pues ya, aunque el predicador me aburra o no me aburra, me guste más o no, pero estamos con Jesús. La misa ya se vive de otra manera. No nos aburre porque estamos mirándole a Él. Jesús está aquí. Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, estaré yo en medio de ellos. Él ahora está con su espíritu. Pero después de la fórmula de la transustanciación, allí estará con su cuerpo lo mismo que estuvo en Belén, en el Calvario, sobre la losa de la resurrección o a la derecha del Padre ahora mismo. La misa. Qué misterio tan impresionante. Muchas veces obispos incluso me preguntan: uy, qué características, qué virtudes tendría que tener el sacerdote que va a hacer exorcismos. Pues sí, es bueno que tenga virtudes, pero mucho más habría que examinar, que preparar, que estar atento al que se le va a dar el poder sobre los misterios más sagrados, los del cuerpo y la sangre de Cristo. Eso sí que deberían hacerlo solo los santos. Si fuera por lo que tocamos, solo deberían celebrar misa los santos. Pero Jesús no escogió a los más santos de Israel. Podía haber escogido a eremitas, que lo sabía. Podía haber escogido a grandes sabios de la ley, santos, lo sabía. Podía haber escogido a lo mejor. Pero precisamente para dejar claro en toda la historia que el sacerdocio, los que colaborarían en su misión, los que serían sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales, serían seres humanos con sus virtudes y defectos, no escogió a lo mejor. No, lo hizo expresamente. Y vemos entre ellos sus defectos. Y allí hay una enseñanza. Jesús quiso que todos fuéramos santos, pero el sacerdocio se entregó a hombres normales, con virtudes y defectos. Así que, ¿cómo no vais a ser vosotros los laicos comprensivos, maternalmente comprensivos? Nosotros los sacerdotes lo que tenemos que hacer es esforzarnos. Con que nos esforcemos, Jesús ya está contento. Pero existe una resistencia de la materia, de la comodidad, de la falta de generosidad. Sin embargo, alrededor del altar están los ángeles, están los santos y los llamamos.
Cuando el sacerdote invoque al Espíritu Santo, vendrá como una nube el Espíritu Santo sobre el altar. Es la cosa más grandiosa que hay sobre la tierra, la Santa Misa. El Concilio de Trento lo dijo: la cosa más grande que podemos hacer es la misa. Es la misa. Después tenemos que hacer más cosas. Tenemos que evangelizar, tenemos que ayudar a los pobres, a los enfermos. Después vienen las consecuencias de habernos santificado en la misa. Y también nos santificamos con las buenas obras. Pero primero Dios. Primero Dios. Después la consecuencia. Todo esto solo nos lleva un ratito del día. Pero ese ratito es el corazón. Es el corazón del día. El resto ya será lo que se expande de ese centro. Qué suerte tenemos nosotros ahora, en cuanto ya acaben mis palabras, de deslizarnos hacia la presencia corporal de Jesús, donde habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Y no solo lo contemplaremos como la serpiente en el desierto, que con solo contemplarla ya hacía un efecto. Con solo contemplar un crucifijo tiene un efecto sobre nuestras almas si lo hacemos con fe y amor. No solo eso, sino que entrará dentro de nosotros. Todos los que comulguéis vais a estar con Jesús. Vais a estar con Jesús. Yo soy un sacerdote afortunadísimo, porque aquí, creo que es a 9.000 kilómetros de mi iglesia, os puedo confesar que se han ido sumando a la misa del convento, como pájaros que van a un árbol, laicos que son místicos, que los conozco desde hace años y que a mí me han dicho profecías, y era verdad, y me han dicho cosas que solo podía Dios decírselas. Laicos, varios, que a veces no pueden aguantarse las lágrimas en la misa y se oyen los sollozos. Y lo único que están es viendo la misa. Laicos que en alguna temporada, tan embargados del Espíritu Santo, que se han derrumbado, cayendo cuán largos son en mitad de los bancos o del suelo, y nunca se han hecho daño, y menudos golpes se han dado. Yo esto lo leía en las vidas de los santos cuando estaba en el seminario, que le pasaba a Santa Catalina de Siena, por ejemplo. Lo he vivido, lo he vivido. Las almas, como pájaros, van a un árbol a alimentarse de las más puras y santificadoras aguas, del pan que Jesús mismo da a esos pajarillos. Yo he tenido esa inmensa suerte de que Dios ha ido atrayendo a santos. No os podéis imaginar la alegría que es celebrar la misa para santos, porque el mismo sacerdote se siente edificado por los laicos. Y las palabras del Evangelio las he visto cumplidas. Ha habido en el grupito de oración que hay allí curaciones de toda la comunidad orando por enfermos. Ha habido curaciones y de cosas que no se podían curar. Ha habido profecía, ha habido otros dones. Las páginas del Evangelio, de los Hechos de los Apóstoles, están vivas, 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 vivas. Yo cuento mi experiencia, doy testimonio de lo que he visto. Tantos sacerdotes podrían dar testimonio. Tantos sacerdotes.
Una anciana monja está escuchando misa, una mujer que la conozco muy bien, totalmente sensata. Y me dijo: Padre, cuando usted consagró el cáliz, yo vi como una luz venía de lo alto y se metía en el cáliz. Me lo dijo porque le tengo ordenado cada cosa que le dé a ver Dios sobre la misa. No se la guarde usted, compártamela, que me hace bien. Y me va contando cosas. El Espíritu de Dios está tan activo como lo estuvo en los primeros momentos. Y ese Espíritu a vosotros os santifica, a vosotros os hace mejores, construye vuestras virtudes, os hace mejores padres, mejores trabajadores en vuestra empresa, os da felicidad. La felicidad, la misa diaria es una fuente de felicidad. Es un momento en que las penas, las tristezas de pronto se funden como la nieve ante el sol y Dios directamente nos consuela. Pues nada más. Os he dicho unas cuantas cosas sobre la misa. El problema está es que cuando muramos y lo veamos ya no podremos volver. O aprovechamos ahora en la fe o después ya no tendrá ningún mérito. Es ahora en la fe cuando esto tiene mérito. Cuando veamos lo del más allá, ya no. Yo soy capellán de hospital. Y a cada uno que se le para el corazón, le pregunto cuando ya está bueno: ¿ha visto algo? La mitad me dicen: sí, Padre. He visto la vida pasar delante de mis ojos, me he visto nacer, me he visto en todos los momentos. Otros no, solo es una selección. He visto la luz al final de un túnel. Algunos llegan al final del túnel y hablan con la luz. La vida es la cosa más maravillosa que no se repetirá, no se repetirá. La tenemos que aprovechar con todas nuestras fuerzas. Si la dejamos pasar, perdiendo el tiempo, no vuelve. Solo tenemos esta vida para transformar nuestra alma con las buenas obras y con los medios que nos ha dado. Que ahora, con todo el fervor, vivamos este rato de misa que Dios en su bondad nos va a dar.